Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir con todos ustedes una nueva sesión, este segundo nivel de batalla espiritual. Ya en una ocasión ya vieron el nivel 1, donde aprendieron varias sesiones, varias estrategias, varios asuntos que tienen que ver con la batalla espiritual. En este nuevo sesiones vamos a seguir con todo esto de la batalla espiritual. Vamos a aprender nuevas cosas porque tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados, tenemos que renovar también la enseñanza en nuestras vidas y tenemos que adquirir también más estrategias y conocer también cómo operan las tinieblas para poder también ser más efectivo en la batalla y poder conseguir las victorias que tenemos en Cristo Jesús. En esta ocasión vamos a estar viendo una sesión o varias sesiones que la hemos llamado acerca de la batalla espiritual, venciendo sobre las tinieblas, venciendo sobre las tinieblas. Así que bienvenidos a esta bendición grande que Dios tiene para nosotros, y vamos a tener una palabra de oración para pedirle a Dios que sea Dios dirigiéndonos, porque dependemos del Espíritu Santo, dependemos de la gracia de Dios para enseñar y también para aprender. Así que ahí donde usted está, en ese lugar, recibiendo, vamos a orar y a pedirle a Dios que Dios nos guíe, que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual se manifieste para recibir todas estas enseñanzas que Dios la va a usar para prepararte, capacitarte, entrenarte para caminar en esta batalla espiritual, venciendo sobre las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor, en este día. Oramos, Dios, a ti, reconociendo que dependemos de ti, reconociendo, Dios, que tenemos una dependencia absoluta de ti, Señor, que no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra sabiduría, sino que es por tu presencia, es por tu palabra, Dios, que somos entrenados y capacitados para caminar, Señor, en victoria contra las tinieblas, Señor, de vencer las tinieblas en la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Así que Dios, háblanos, Señor, a nuestro corazón, Señor, en todo este tema de batalla espiritual, capacítanos y entrénanos para poder ser de bendición a otros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, el capítulo 7 de Deuteronomio. Allí vamos a estar viendo una base bíblica. Vamos a leer primero un par de bases bíblicas sobre todo lo que vamos a estar considerando en esta nueva sesión de la batalla espiritual. Y en Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis
y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros eras más significante de todos los pueblos. Aquí vemos nosotros una base bíblica de que Dios le da a su pueblo para que Él no se mezcle, este pueblo al cual Dios dice aquí que es un pueblo santo, no haga alianza, no se mezcle con las tinieblas, porque aquí todo esto habla de puras tinieblas. También hay otro texto bíblico que vamos a estar leyendo antes de entrar a toda esta temática maravillosa de la batalla espiritual. Y es en Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Y dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En Mateo 17, verso 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros los cristianos, en cualquier país que estemos, en cualquier ciudad de este globo terráqueo, ¿verdad?, de esta tierra, estamos inmersos en una guerra espiritual que se libra en medio nuestro. Somos por naturaleza la creación amada de Dios. Ustedes y yo somos la creación de Dios. Somos esa bendición que Dios creó en esta tierra. Y ese hecho de que somos creación de Dios nos convierte en el blanco de los ataques de nuestro enemigo, de las tinieblas. Nos convierte en ese blanco número uno que las tinieblas quieren venir contra nosotros. Y es por eso que tenemos que entender esto de la batalla espiritual y venciendo sobre las tinieblas. Hay un hombre muy conocido que es autor y conferencista, nuestro hermano, ¿verdad?, evangelista Carlos Anacondia. Él precisa y ha estado también en todo este movimiento de batalla espiritual, y él precisa en uno de sus libros que ha escrito refiriéndose al papel protagónico de la iglesia y de los cristianos comprometidos. Y mire lo que él dice en uno de sus libros muy conocidos que se llama Oídme bien, Satanás. Dice: Dios le ofrece a usted como cristiano una autoridad espiritual que debe poner en acción. Desde la creación, Dios le otorgó al hombre toda la autoridad sobre la tierra y lo puso como corona de la creación. Ese dominio se perdió cuando el hombre cayó en pecado. Satanás le arrebató la autoridad y se hizo señor de la tierra. El hombre perdió la escritura de autoridad cuando se la entregó, o este ser maligno se la arrebató. Puedo garantizarles que tenemos la autoridad que proviene de Dios y que a través de la fe en Él podemos quitarle cualquier cosa al diablo. Entonces es importante que comprendamos esto. Es importante que entendamos
este asunto de la batalla espiritual, de que somos nosotros ese blanco, ¿verdad?, número uno del enemigo para atacarnos. Y en esa dirección nosotros estamos llamados a librar no una, sino las muchas batallas que salen al paso. Pero ¿cómo la vamos a librar? Dependiendo de Dios, en oración e intimidad con Él, ¿verdad?, que nos asegura la victoria. Porque es Dios quien nos asegura la victoria. Es Dios quien nos asegura que vamos a salir victoriosos, que vamos a vencer sobre las tinieblas. No son nuestra fuerza, no es nuestro conocimiento, no, es Dios a través de su palabra que nos va a dar la victoria, nos va a dar el poder. Podemos recordar citas como Primera de Pedro 5:8, que nos habla acerca que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero a la vez que el enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar, ¿verdad?, a quien dañar, también Dios nos dice a través de Santiago en el capítulo 4, verso 7, que si nos sometemos a Él, someteos a Dios y resistí al diablo. Otra versión dice confrontad al diablo y Él huirá de nosotros. Esto quiere decir que nosotros tenemos la victoria en esta batalla espiritual, que podemos vencer sobre las tinieblas, no importa cuán feroz sea la batalla que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Así que en el proceso de conocer a qué tipo de confrontación estamos enfrentados, es importante conocer más acerca de quién es nuestro adversario, porque si usted no conoce a su adversario espiritual y la forma como opera, podemos ser engañados, podemos ser confundidos también, porque esa es una de las tareas del enemigo, confundirnos. Así que también usted debe tener este convencimiento. Debemos tener el convencimiento siempre que tenemos asegurada la victoria en Jesucristo, que Jesucristo nos hizo vencedores, que por muy fuerte que el enemigo quiera venir con sus estrategias, que por muy fuerte, ¿verdad?, que Él lo ataque a usted, usted tiene que tener el convencimiento de que en Cristo Jesús tenemos la victoria, que Cristo nos ha hecho vencedores y que la palabra lo dice, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que es importante entender que estamos inmersos en una guerra espiritual y parece ser que cada día esta guerra espiritual, esta batalla espiritual se aumenta. No vemos como que baja en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, sino como que va en aumento. Porque el enemigo, ¿verdad?, está arreciando más fuertemente y especialmente contra la iglesia del Señor, contra la iglesia de Cristo. Y usted pertenece a la iglesia de Jesucristo y Él arrecia contra usted. Pero usted y yo tenemos que tener la certeza, el convencimiento siempre que tenemos asegurada la victoria en Jesucristo. Que Jesucristo nos hizo vencedores. Así que con esta introducción debemos comprender que Dios quiere siempre darnos la victoria. Siempre quiere llevarnos de victoria en victoria, como dice la palabra, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Así que lo primero que vamos a aprender y que usted sea cada día edificado a través de esta escuela de formación de ministro, donde usted está siendo entrenado para servirle a Dios y caminar en esa victoria, es que los cristianos estamos inmersos en esa batalla milenial de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y que no podemos ignorar la batalla que libramos diariamente contra el mundo de las tinieblas. El cristiano que quiera ignorar
esa batalla diariamente va a ser presa fácil del enemigo, porque eso es una de las estrategias que quiere el enemigo, que usted lo ignore, que usted ignore que Él existe, que usted ignore que Él no va a hacer nada, que Él no se va a meter con usted. No, esas batallas no podemos ignorarlas, tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque la inclinación de nosotros como seres humanos hacia lo oculto es una obra de la carne que acarrea juicio. El ser humano tiene esa tendencia, ¿verdad?, a lo oculto, al pecado, a ceder a las batallas que el enemigo ofrece. Y por eso encontramos allá en Gálatas, en el capítulo 5, del verso 19 al 21, si la palabra nos dice, mas las obras de la carne, y nos habla ahí, y dentro de las obras de la carne, en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice que una de las obras de la carne es la hechicería, es la idolatría, y la hechicería y la idolatría hacen parte de las tinieblas, hacen parte de esas batallas que el enemigo trae, de esas estrategias para dañar al ser humano. Y si nosotros practicamos las obras de la carne, ¿qué va a suceder? El enemigo encuentra las puertas abiertas para asediar o poseer a un ser humano, ¿sí? Y a menos que cerremos esas puertas y que renunciemos al pecado, el enemigo tendrá derecho legal, mientras que esas puertas estén abiertas para poseer o influenciar a unas personas. Entonces, esto quiere decir que si nosotros abrimos puerta por las obras de la carne y abrimos una puerta por cualquier otra cosa, ahí comenzamos a dar un derecho legal, que es lo que dice el evangelista Carlos Anacondia, ¿sí? El enemigo le dio el derecho legal, Adán le dio el derecho legal al enemigo y el enemigo lo tomó, no vaciló, y eso sigue siendo una verdad. Hoy en día el enemigo quiere tomar derecho legal contra usted, contra mi vida. Si le damos oportunidad, él quiere entrar, pero es a través de puertas que usted y yo abramos. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que mirar bien de no caer en practicar las obras de la carne, porque es un derecho legal. Dijo un conferencista, un hombre muy conocido también, en los años 90 fue muy conocido por todo este tema de la liberación, y Dios lo hizo un hombre mundial. Hay muchos libros de él en las librerías de Fran Marzullo. Escribió muchos libros acerca de la batalla espiritual, de la liberación. Estuvo en muchos países entrenando, capacitando. Yo tuve la oportunidad, la bendición y el privilegio de recibir seminarios por medio de la vida de Fran Marzullo. Y él dice lo siguiente: el fin del tiempo se acerca y el diablo sabe que tiene pocos días para lograr su objetivo. Está furioso, por lo tanto, la guerra del cristiano nunca ha sido tan crítica como ahora. El vencer física y espiritualmente depende de nuestra forma de pelear la batalla de la fe. Depende de pelear la batalla de la fe. Lo dice en el libro Estrategias Bíblicas para la Destrucción del Reino de Satanás. La batalla arrecia, mis hermanos, cada día. No se puede usted descuidar. No podemos descuidarnos, porque el enemigo él sabe que le queda poco tiempo. Solo dice en Apocalipsis 12:12 que él sabe que le queda poco tiempo. Y cada día que pasa, menos tiempo le queda, y entonces él va a tratar de dañarle a usted y a mí de cualquier manera. Así que del conjunto de problemas que enfrentamos, quiero decirle esto, porque no todo es el diablo, los demonios, ¿verdad? No podemos satanizar todo y ver al diablo en todas partes.
Mire esto, del conjunto de problemas que enfrentamos diariamente, el 90% provienen de factores internos y externos. Solo un 10% de problemas son de carácter demoníaco. Se habla que solo un 10% son de carácter demoníaco, ¿verdad? Que nuestro enemigo procura impedirle al cristiano una vida plena. Y es muy importante por eso que nosotros entendamos y comprendamos todo esto. Así que la decisión de asumir una posición pasiva o activa ante los ataques satánicos es responsabilidad de cada uno de nosotros. Usted toma la decisión si quiere ponerla pasiva y activa. Yo conocí de un cristiano que decía que al diablo había que dejarlo quieto, que no había que meterse con él, que había que dejar, si estaba en paz, que lo dejara en paz. Y es difícil de creer eso, pero así a veces hay cristianos que creen eso. Así que la decisión de asumir una posición pasiva o activa ante los ataques del enemigo, de las tinieblas, de Satanás, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si se quiere quedar usted pasivo o se quiere quedar, ¿verdad?, ir allí al ataque. Así que el enemigo espiritual y sus huestes siempre están procurando atacarnos. Siempre. Ellos no descansan. Ellos no se ponen a pensar, no, esta semana vamos a dejar que pase el tiempo. Esta semana no vamos a hacer nada. Démonos esta semana de vacaciones. No, las tinieblas, los demonios no piensan eso. Constantemente están atacando. Y lo hemos leído, les he citado en 1 Pedro 5:8. Que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien atacar. Mire lo que Jesús dijo en Lucas 10:18. Algo sorprendente dijo el Señor Jesucristo en Lucas 10:18. Dice que Jesús les dijo a los 70 que regresaron, dando testimonio que los demonios se sujetaban a ellos, le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese ser fue lanzado del cielo acá a la tierra, al espacio, al universo, y constantemente, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer usted? Es necesario ejercer la autoridad que usted tiene en Cristo, que tenemos en Cristo Jesús. En ese mismo texto de Lucas 10:18 que Jesús les dijo, yo veía caer como un rayo a Satanás. Mire lo que dice el verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. El Señor Jesús habló acerca de esto, de que usted debe ejercer la autoridad. Jesús dijo que nada le va a dañar. Así como Él viene a atacar, Jesús dijo ahí en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús lo trató como un enemigo. Jesús trató a Satanás como un enemigo. No lo trató como alguien que no podía hacer daño. Y así que es importante que usted y yo ejerzamos esa autoridad diariamente frente a los ataques del enemigo. Que ejerzamos esa autoridad que hemos recibido, porque ahí dice, he aquí, todo aquí, dice el Señor, os doy potestad. He aquí os doy potestad. Potestad es autoridad del mismo Dios. Es poder para enfrentar al enemigo. Y usted y yo estamos llamados a eso, a la batalla, a vencer las tinieblas. La batalla espiritual es venciendo las tinieblas, no es cayendo en ella. Y ese es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros. Y quiero decirle otra verdad,
que la resurrección del Señor Jesús, la resurrección del Señor Jesucristo destruyó el poder mortal de Satanás. Jesús en su resurrección lo destruyó. ¿Sí? La palabra nos lo dice en Colosenses 1:13. Vamos a mirar, mire lo que dice la palabra en Colosenses 1:13. Es una palabra poderosa que nos habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice allí que el Señor Jesucristo nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, dice la palabra aquí, mire, al reino de su amado Hijo. Usted pertenece al reino de Jesucristo. Ahí donde usted está sentado, ahí en ese grupo, en ese auditorio que usted está recibiendo este entrenamiento, usted y yo tenemos que entender que nosotros ya fuimos trasladados de esas tinieblas ahora al reino del Señor Jesucristo. Por la resurrección de Jesús, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tenemos que comprenderlo todos los días. Porque si usted y yo no comprendemos eso, entonces no hacemos batalla. Nos quedamos ahí quietos. Pensamos que si comenzamos a hacer batalla, hay creyentes que piensan que si ellos comienzan a batallar contra el enemigo, todo se le va a venir encima. Todo se va a volver más tenebroso, va a sufrir no, eso es mentira. El enemigo, claro, se va a levantar, va a querer que usted no marche, que usted no haga batalla para, ¿verdad?, ponerle miedo, temor, pero no. Usted y yo tenemos, por la resurrección de Jesucristo, Jesús destruyó el poder mortal de Satanás y nos quitó de allá, usted y mí, y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Así que si el enemigo ataca, podemos levantar bandera de victoria en el nombre de Jesús. Como dice allá en Isaías 59:19, que cuando el enemigo vendrá, ¿verdad? Cuando el enemigo viene como un río, el Espíritu Santo levantará bandera, ¿verdad?, a nuestro favor. O si el enemigo viene, también Dios viene como un río contra él. Usted y yo tenemos esa victoria y en esa victoria tenemos que caminar constantemente. Porque Satanás y sus huestes ya están vencidas. Jesús las venció. Es importante tener ese cimiento. Es importante tener esta base bíblica de que Jesús lo venció. En Juan capítulo 12, verso 31, miremos lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos afirma la victoria. No es nuestro conocimiento, no son libros por ahí que alguien escribió, es la palabra de Dios. Y Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Aquí está hablando acerca de la derrota de Satanás. Aquí se está refiriendo al príncipe de las tinieblas, al príncipe, ¿verdad?, de este mundo. Se está refiriendo a Satanás. Y Satanás y sus huestes ya están vencidas. Cristo los venció hace más de 2000 años. ¿Y dónde los venció? Allí en la cruz. Con su muerte y su resurrección, Jesús los venció. Así que es importante comprender la dimensión de las batallas que libramos contra el mundo de las tinieblas. En la dimensión física, en las regiones celestes, como dice Efesios 6:2, ¿verdad? Efesios 6:12. Dice allá en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huésped espiritual de maldad en las regiones celestes. Esa es la batalla y es importante comprender esa batalla
¿verdad? La tenemos en lo físico y la vemos reflejada en todo el asunto físico, y por eso usted y yo tenemos que entender bien que en la batalla espiritual es venciendo a las tinieblas, es venciendo a todo aquello que quiere venir contra nuestras vidas. El apóstol Pablo abrió las puertas para pensar en la existencia real de un primero, segundo y tercer cielo, con experiencia que él tuvo, que lo narra en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. El apóstol Pablo nos dice allí en ese texto una experiencia maravillosa que tenemos que mirarla y leerla en la palabra de Dios, de esa experiencia sobrenatural, poderosa, que Dios le permitió a él vivir. Y dice en el capítulo 1 de 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Una experiencia tremenda, una experiencia gloriosa tuvo el apóstol Pablo. Y eso nos da a pensar que si él fue a un tercer cielo, debe haber a un primero y segundo cielo. Y es importante saber esto. Es importante saber la diferencia del primero, segundo y tercer cielo. En el primer cielo es la atmósfera que rodea la tierra. Es lo que usted ve, toda esta atmósfera. Si usted lee en Oseas capítulo 2, verso 18, y Daniel capítulo 7, verso 13, se va a encontrar que habla que ese primer cielo es la atmósfera que rodea la tierra. Es lo que usted ve, es todas estas nubes, lo que usted ve cuando sale. Es verdad que ve las aves volando y ve allí, ese es ese primer cielo. El segundo cielo es el universo. Es el universo, ¿verdad? Todo el universo es el segundo cielo. Y usted encuentra eso en Génesis capítulo 1, verso 14 al 18. Donde dice que Dios hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, refiriéndose al sol y a la luna y a las estrellas, y adornó, la palabra dice que el Espíritu Santo adornó, ¿verdad?, el universo con las estrellas, y ese es el segundo cielo, universo. Y allí, en ese segundo cielo, es donde Satanás ejerce su dominio. Es en ese segundo cielo donde Satanás ejerce su dominio. Y tenemos un relato bíblico sobre eso, que es allá en Daniel, en el capítulo 10, verso 10 al 13. Encontramos una referencia poderosa para hablar y poder comentar y poder compartir con usted acerca de esa experiencia que tuvo el profeta Daniel cuando estaba orando, cuando estuvo allí buscando de Dios. Este hombre tuvo una experiencia maravillosa, poderosa, que podemos leer para aprender en Daniel capítulo 10, verso 10 al 13. Dice así la palabra poderosa. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Dice la palabra en el 13. Pero mire el 10, dice en el verso 10: he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos.
Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, y entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí nosotros podemos ver que hubo una batalla espiritual en los aires, en ese segundo cielo, ¿verdad? Porque nuestro adversario espiritual quiere poner tropiezo a nuestra vida de oración, quiere impedir, ¿verdad? El ángel le dijo: desde el primer día en que dispusiste su corazón, tu oración fue oída. Pero hubo una batalla espiritual, hubo una batalla en ese segundo cielo, ¿sí? Una batalla, y ahí es donde ejercen, ¿verdad?, el diablo, ¿sí?, las opresiones, la hueste espiritual de maldad, dice el apóstol Pablo también, en las regiones celestes se mueve allí, ¿verdad?, porque el enemigo quiere impedirte. El enemigo quiere impedir que tus oraciones sean efectivas, que tu vida sea cada día más victoriosa. Eso quiere el enemigo. Así que nosotros necesitamos entender esto tremendamente. Y también sabemos, ¿verdad?, que cuando tenemos conflictos sin resolver, nuestras oraciones son estorbadas. Nuestras oraciones son estorbadas. En 1 Pedro 3:7 la palabra lo dice, que cuando hay una mala relación entre esposos, la oración es estorbada. En Mateo 5:23-24 también lo dice, que cuando yo voy a depositar la ofrenda, si me acuerdo que tengo algo contra alguien, debo primero arreglar eso y traer la ofrenda para que no haya estorbo. Así que Satanás y sus demonios ejercen dominio sobre el mundo espiritual de maldad. ¿Y cómo lo ejerce? Sobre el mundo físico. ¿Sí? Desde ese segundo cielo ejerce un dominio físico, hacia lo físico, a querer dominar todo, a querer allí, ¿verdad?, tener el control de todo. Y eso él se lo demostró a Jesús cuando Jesús estuvo en el ayuno. En Mateo capítulo 4, versos 8 y 9, mire lo que este ser maligno le dijo a su mismo Creador, al Señor Jesucristo. Algo sorprendente vemos nosotros aquí cuando la tentación de Jesús. Y dice así la palabra: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y mire lo que le dijo. Escucha atentamente lo que le dijo, o usted si lo está leyendo también. Todo esto te daré si postrado me adoras. Si te postre y me adoras, todo esto te doy. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el enemigo, ¿verdad?, ejerce ese dominio del mundo espiritual de maldad sobre el mundo físico para tener ese dominio y estar a eso. Y entonces el tercer cielo es el paraíso. Es la dimensión donde hay una relación directa con Dios. Ese viene siendo el tercer cielo, ¿verdad? Allí donde Pablo tuvo esa experiencia poderosa, en Lucas 23:43, cuando el ladrón que estaba al lado de Jesús y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en Apocalipsis 2:7 también habla del paraíso de Dios. O sea que hay un paraíso, ¿verdad? Ese es el tercer cielo, ese cielo ahí donde tenemos, ¿verdad?, entrada al lugar santísimo. Así que es muy importante
que usted y yo entendamos estas dimensiones de los cielos para hacer la batalla más efectiva también, ¿sí? Así que en medio de la confrontación espiritual nos debe asistir el convencimiento, como le dijo Eliseo al siervo en Primera de Reyes 6, 15 al 17. Nos debe asistir a usted y a mí el convencimiento que tuvo ahí Eliseo en Primera de Reyes 6, 15 al 17, cuando fue rodeado por los enemigos y el siervo Eliseo estaba miedoso, estaba ahí con miedo, y este hombre le dijo lo siguiente, el profeta de Dios, lo cual usted también debe decir: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con ustedes. Más son los que están. Contigo está el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Contigo y conmigo están todos los ángeles, millares de ángeles de Dios también, para que nosotros podamos vencer sobre las tinieblas. Así que si nos descuidamos, Satanás aprovechará la oportunidad para llevarnos a una caída personal, a una caída espiritual y personal, como sucedió con David allá en 2 de Samuel 11 al 1 al 5, ¿verdad? Cuando cayó en el adulterio con Betsabé, porque el enemigo anda pendiente buscando cómo va a querer derrotar. Pero la Biblia dice que el maligno no nos puede tocar. Entonces David, el lugar de David era el frente de batalla, pero prefirió quedarse cómodo en casa antes de ir a la guerra. Y Satanás se aprovechó de la debilidad de David por las mujeres, y ese fue el comienzo de su derrota. Y el enemigo quiere aprovechar cualquier debilidad suya y mía, pero tenemos que entender fuertemente. Así que el método eficaz para librar la batalla en la dimensión espiritual se llama la oración. En 2 Corintios 10, del 4 al 16, nos dice, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas, para derrumbar, ¿verdad?, pensamientos, ataduras, cadenas que se quieren levantar contra nuestras vidas, que nos quieren enredar, que nos quieren ahí someter. Así que es muy importante, para terminar esta sesión de inicio, que hay que comprender que como cristianos estamos inmersos en una batalla milenaria del reino de las tinieblas y del reino de Dios, pero que nosotros tenemos que tener una comprensión que tenemos la victoria de nuestra parte, que Jesús derrotó al enemigo en la cruz y que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Jesucristo, y que tenemos que mirar la dimensión espiritual donde el enemigo hace sus ataques, cómo domina, ¿verdad?, en ese segundo escenario del cielo para ejercer autoridad sobre lo físico, y que no podemos nosotros descuidarnos, porque David era conforme al corazón de Dios y él se descuidó y el enemigo lo atacó, y en varias oportunidades. Y tenemos que entender nosotros que el método eficaz para librar la batalla en la dimensión espiritual es la oración, para derribarlas en el nombre de Jesús. Así que vamos a tener una palabra de oración, vamos a orar ahí donde usted está, vamos a hacer batalla espiritual. Ponga ahí sobre sus pies para que haga esta batalla y se una conmigo ahí en espíritu y hacemos esta batalla. Padre, en el nombre de Jesús, lo que hemos aprendido de tu palabra es verdad. Jesús, tú nos has dado la victoria, y que en esta batalla espiritual podemos vencer sobre las tinieblas siempre. Dios, ayúdanos a no abrir ninguna puerta con el pecado, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida, Señor, de santidad, para que no abramos ninguna puerta al pecado, para que el enemigo quiera tener derechos legales sobre nosotros. Te pedimos, Dios,
que vivamos en integridad, pero que también caminemos en el conocimiento que Cristo Jesús nos dio la victoria ya, que podemos vencer sobre las tinieblas, que mayor es el que está con nosotros y los que están también con nosotros, porque hay millares de ángeles que están a favor de nosotros. Gracias te damos, Dios, por enviar a Jesús y darnos esta victoria poderosa y gloriosa, Señor, en esta batalla que es día a día. Que no se nos olvide, Señor, que esta batalla es día a día, Señor. Que no nos confiemos cuando todo está calmado, que nada está haciendo el enemigo, Señor. Ayúdanos, danos discernimiento, danos ciencia, pero también danos prudencia, Señor, y conocimiento para caminar en esta batalla espiritual donde somos más que vencedores. Te lo pedimos, Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén. Así que los espero con ayuda del Señor en la siguiente sesión para que usted complete todo este nivel y siga siendo capacitado y entrenado.